Cuando empezamos en el mundo del trading y sobre todo en la parte de análisis técnico, nuestra primera ayuda, nuestros mejores amigos en esos momentos son los indicadores. Pero debemos tener muy en cuenta que no todos ellos son capaces de combinarse entre sí y debemos escoger cada uno específicamente según la tarea o la información que queramos obtener del mercado. A partir de ahí podremos crear nuestras propias estrategias cuando ya tengamos claro nuestro estilo de trading. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros paso a paso un indicador con el que podemos crear varias estrategias diferentes y que nos hará mejorar nuestra rentabilidad en cualquier tipo de temporalidad y sobre todo también en cualquier tipo de activo, estés operando forex, mercados tradicionales, criptomonedas, lo que sea. Poned mucha atención a todos los detalles y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y ya somos más de 7.500 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos noticias, resultados y análisis de las cosas más importantes que van ocurriendo en los mercados. Además, de vez en cuando hacemos masterclass completamente gratuitas en directo para todos aquellos que pertenecéis a esta comunidad. Así que os animamos a uniros a nosotros y os esperamos desde el enlace que tenéis en la descripción. Y bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de indicadores, donde buscaremos el llamado Periodical Trend, que será ese indicador que nos va a acompañar a lo largo de todo este vídeo y con el que iremos combinando paso a paso otros indicadores y estrategias desde lo más sencillo hasta cada vez un poco más avanzado. Pero claro, lo primero de todo es configurar nuestro indicador y saber cuáles son cada una de sus partes y para qué sirven. Nos vamos a la parte de configuración y ya en estilo podemos ver varias opciones completamente configurables a nuestro gusto, pero lo primero de todo, antes de nada, es cambiar el periodo de 17 a 55, que será la data concreta que utilizaremos en este indicador. Donde pone width podríamos cambiarlo a 1, pero nosotros lo dejaremos en 2, tal cual viene por defecto. Y ahora sí, aquí debajo tenemos las opciones más importantes de este indicador. Podríamos añadir esta opción de desviación de precios que, como veis, cambia completamente la forma de nuestro oscilador y que utilizaremos en una de las estrategias más adelante. Si marcamos la opción de Mean Reversion, podemos ver cómo nos aparecen en el indicador varios puntos de coloración un poco más transparente que nos indican que sí, ahí hay bastante presión alcista o bajista. Pero si ampliamos el gráfico podemos ver que nos da demasiadas señales, es decir, que muchas de ellas siempre van a ser en zonas y no clavan demasiado esos puntos de entrada en el caso que buscáramos entrar con un stop loss fijo. Pues bien, justo debajo tenemos el mismo estilo de señal, pero strong, es decir, más fuerte. Sí, son unos puntos que en este caso son más pequeños, pero con una coloración más potente, que nos indican unas zonas donde ahí sí hay presión, tanto bajista como alcista, pero esa presión es más fuerte. Como veis, salen menos puntos, pero cada vez que salen, la reversión se da prácticamente siempre. Podemos ver este ejemplo de aquí, donde nos marca ese punto verde y la tendencia empieza a cambiar de bajista a alcista. Lo mismo pasaría con estos dos puntos que, de nuevo, no se da justo en este punto, pero imaginaros que hacéis una entrada en short tanto en esta vela como en esta otra.
realmente después el precio sí que acaba bajando y obtendríamos beneficios. Y claro, os preguntaréis cómo se dan estas entradas. Es muy sencillo. Simplemente el indicador detecta unas zonas concretas donde la distancia de esa media hasta ese punto es muy elevada y además hay más volumen y mayor presión, en este caso alcista. Entonces nos marca esa señal de que tenemos por delante una posible reversión con una alta probabilidad. Esto también es posible gracias a estas dos líneas que siempre se mueven paralelamente a esa media central y que representan como unas medias de volatilidad que el precio va a utilizar siempre como posibles soportes, resistencias o zonas de interés. Por ejemplo, vemos como aquí actúa dos veces de resistencia, marcando esos primeros pullbacks dentro de una tendencia bajista, es decir, pullbacks de nuevo a la media para seguir cayendo, y un poco más adelante podemos ver cómo también sirven para marcarnos que el precio está lateralizando y formando un pequeño rango. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando rompe esta vela al rango, el precio empieza a caer, ya que después de esa tendencia alcista tenemos siempre una zona de distribución para cambiar a una tendencia bajista y así sucesivamente. Como veis, aquí de nuevo otra, en este caso, acumulación para cambiar de esa tendencia bajista a alcista. Y es así como tenemos que entender los movimientos del precio con este indicador en concreto. Y os estaréis preguntando a qué viene esta zona de color verde y azul en la parte inferior. Pues es básicamente lo mismo que representa esta media que, si os fijáis, también va cambiando de color azul a verde, pero en la parte de abajo para que visualmente lo tengamos más claro, pero es exactamente lo mismo. Pues bien, ¿cuál es la primera estrategia que podemos utilizar solamente con este indicador y no añadiendo ninguno más? Pues bien, os comentaba que nos ayudaba a detectar de forma muy sencilla todos los movimientos que iba realizando el precio y también esas zonas internas donde se mueve como si fuera una especie de rango, donde el precio se movería por dentro en zigzag hasta que se produjera una ruptura confirmada y un pullback a esa media para después seguir con la tendencia. Pues bien, simplemente tenemos que buscar eso mismo. Venimos de una tendencia bajista, se produce una zona, en este caso, de acumulación dentro de un rango para continuar una tendencia alcista. Sabiendo esto, teniendo esa tendencia bajista y esta gran zona de acumulación, ¿qué es lo que debemos buscar? Simplemente esa ruptura del rango y después un pullback hacia esa banda de volatilidad, en este caso superior, ya que estamos buscando un movimiento alcista, y ahí detectar una de esas estructuras chartistas de toda la vida, como puede ser esta formación de vela bajista, doji o vela de indecisión y una vela completamente verde que envuelve a la vela bajista anterior de esta estructura y que nos indica este cambio de tendencia de esta pequeña estructura que se ha formado rebotando en esta banda de volatilidad. ¿Para qué? Para seguir con esa tendencia alcista. Entonces nosotros, con estos datos, ¿cómo tomaríamos la operación? Bien, podríamos perfectamente colocar después de esta vela envolvente nuestra operación, stop loss siempre por debajo de los mínimos estructurales anteriores, podríamos ajustarlo por debajo de la media, pero bueno, por seguridad lo colocaremos por ahí, y ratio operacional 1,51, más o menos por ahí. Como veis, unas pocas horas más tarde ya esa tendencia continúa sin ni siquiera volver a tocar de nuevo esas bandas de volatilidad, el pullback se da completamente y nosotros tomamos esos beneficios. Y claro, aunque no sea necesario porque la data es la misma, podemos ver aquí en el indicador inferior nos pondría en todo momento trend up, es decir,
todo en verde porque la tendencia sigue subiendo sin ningún tipo de debilidad. Pero bien, vamos a añadirle algo más para darnos otra confirmación. Y es un indicador muy sencillo, de algo que podríamos hacer perfectamente de forma manual, tal cual os he comentado hasta ahora. Y es añadiendo el Support and Resistance Levels with Breaks de LuxAlgo, ya que así automatizaremos un poco más esos cálculos. Nos vamos a la parte de configuración, quitamos esta opción de Show Breaks, en Left Bars colocáis 3 y en Right Bars colocáis 4. Le damos a OK y nos quedaría tal que así. Después, en la parte de configuración de estilo, podéis ajustar los colores a vuestro gusto. En nuestro caso, como utilizaríamos esas líneas simplemente para buscar esos puntos clave de rupturas, nos da absolutamente igual que sean de resistencia o de soporte. Las utilizaremos de la misma manera. Así que las vamos a poner todas en blanco y yo personalmente prefiero colocarlas finitas para que no perturben el resto del gráfico. Y así quedaría. Pues bien, ¿cuál sería esa otra confirmación que necesitaríamos para entrar después de este pullback? Pues bien, en primer lugar, la ruptura de estos máximos anteriores que se da justo en esta vela, que es lo que muchos llamaréis BOS o Break of Structure. Yo, de toda la vida, es simplemente una ruptura estructural, que bueno, es lo mismo que Break of Structure, pero ya sabéis que últimamente la gente con la moda, con el marketing, pues prefiere ponerle los nombres en otro idioma o a su manera, ¿vale? Pero ya sabéis lo de siempre, ruptura estructural, por aquí, vela verde, colocamos nuestra entrada y aquí podemos elegir si hacer un par de operaciones a la vez. Una más cortita, con el stop loss justo por debajo de estos mínimos que nos ha mostrado ese pullback, con ratio, por supuesto, siempre 1,51, o hacer también una un poco más larga, cuando ya tenemos esa confirmación, stop loss por debajo de estos mínimos anteriores, como la vez anterior, y take profit de nuevo 1,51. Como veis, ambas operaciones salen positivas y con un beneficio y un ratio increíbles. Pero claro, en todo esto nos falta algo, otra confirmación que nos ayude a detectar esas posibles divergencias o movimientos interiores de las tendencias en el precio. Para eso tenemos los osciladores, así que volvemos a Periodical Trend y ya sabéis lo que toca. Marcamos la desviación del precio para que nos muestre este tipo de indicador en la parte de abajo. ¿Para qué nos puede ayudar este oscilador en la parte de abajo? Muy fácil, para saber que este tipo de entradas las estamos haciendo en el momento correcto y no, por ejemplo, cuando aquí se produce este rebote a la baja con mucha volatilidad en las velas, pero claro, cuando se produce esta ola verde ya está muy abajo, lo cual nos indica que habría mucho peligro si entráramos en esa vela de una posible reversión, como así acaba siendo. En este indicador de abajo yo recomiendo marcar dos zonas en concreto si estáis operando en temporalidades de 15 minutos. Por supuesto, si operáis en otro tipo de temporalidades, debéis adaptar esta data. Pero yo recomiendo con estas estrategias, con este indicador en concreto, utilizarlo en 15 minutos, en cualquier tipo de activos, pero en 15 minutos. Primero voy a poner esta línea roja en esas coordenadas de 2 exactamente, aquí está, 2, y pondré otra línea, en este caso de color verde, vamos a marcarla, color verde, en el -2, ahí está. Perfecto. Y claro, así ya se ve mucho más fácil cuando debemos o no tener en cuenta la data que nos está mostrando este oscilador. Siempre que supere la línea roja hacia arriba y siempre que baje de la línea verde hacia abajo. Entonces, justo en esta vela de aquí, la onda ya está por debajo, con lo cual hay una mayor probabilidad de reversión, con lo cual esta entrada no lo haríamos. Sin embargo, aquí donde realizamos nuestra entrada, ¿qué ocurre? Que la ola está prácticamente plana, sí está por arriba, eso es sano de que la tendencia es bajista, pero justo cuando rompemos esa estructura aún no ha pasado en la zona, aún tiene que hacer
ese movimiento, que es donde nosotros vamos a coger esa ventaja. Por supuesto, también podríais dejar correr otro cacho de la operación después de tomar esos primeros beneficios en el ratio 1,51, teniendo en cuenta que posiblemente antes de producirse la reversión se formen estos puntitos azules de presión, en este caso bajista, o se produzca una divergencia del oscilador con el precio, que es para otra de las cosas que podremos utilizar, que nos servirá a la perfección haber añadido este oscilador. Y claro, cuando se produce la divergencia, después de que el precio haya seguido subiendo mientras el oscilador ha empezado a bajar, primero se ha formado una cuña hacia arriba que tiene siempre una mayor probabilidad de romper a la baja. Pero bueno, eso nos da igual porque simplemente tenemos que esperar a esa primera ruptura de la tendencia, ver de nuevo esa divergencia bajista y claro, esperar a esta ruptura que se marca automáticamente con el otro indicador, o si ya sois más expertos, marcarlas nosotros manualmente. Aquí, después de esta ruptura, perfectamente teniendo ruptura tendencial y máximos cada vez más bajos, perfectamente podríamos haber tomado aquí una pequeña operación. Ratio 1,51 y seguramente la acabemos cobrando en unos minutos. Con esto quiero deciros que no solamente este conjunto de indicadores nos da la posibilidad de entrar de forma automática simplemente siguiendo unas reglas, sino que también en base a nuestro conocimiento básico del trading o del price action podemos realizar otras entradas intermedias que prácticamente siempre nos van a salir bien gracias a toda la información que nos proporciona estas combinaciones. Y claro, ¿cuál sería otra de las estrategias que mejor funcionaría con este tipo de indicador? Sí, efectivamente, la búsqueda de divergencias pura y dura. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos esta gran divergencia del oscilador con el precio. El precio ha subido mucho y el oscilador nos marca que está yendo hacia abajo. En este caso no es muy pronunciada, pero si os fijáis, si cogemos también esta montaña de aquí, podemos ver como sí que hay muchísima diferencia. Incluso si somos aún más exquisitos, podemos tener en cuenta esta pequeña caída entre estos dos picos en la misma ola, mientras el precio sigue subiendo, hasta que se produce la ruptura y el precio cae. Pero bueno, nosotros vamos a fijarnos en la divergencia más grande, tanto en este primer punto como en este segundo y esta zona de aquí arriba, que correspondería a estas zonas del oscilador. Bien, teniendo incluso solamente en cuenta estas dos de aquí, que sería lo más normal, nosotros siempre buscaríamos entrar ¿en dónde? En la segunda ola, es decir, cuando se produzca esa divergencia, no en la primera, nunca antes, ¿vale? Simplemente en esa segunda ola. Si por lo que sea interpretáramos esta también de aquí y no detectáramos esta pequeña onda y cogiéramos esto de aquí, claro, esto nos daría pie a entrar en este punto porque sería la segunda ola, ya que esta era la primera. Pues bien, si os fijáis, aunque entráramos en esta zona de aquí, en el caso de tener que hacer otro promedio, lo haríamos en esa tercera ola cuando se marcara de nuevo la divergencia. Haríamos un promedio en esa zona que nos daría más o menos una zona de compra media, bueno, de venta media en esta parte de aquí y ya veis lo que ocurre. Aunque nos hubiéramos comido esa primera zona y hubiéramos entrado en este punto también, como veis, el precio, después de tener una data que nos muestra una divergencia tan grande, el 99,9% de las veces va a producir ese movimiento de reversión igualmente. Y aquí lo tenéis. En este caso podríamos haber cogido todo este movimiento, casi un 12% de beneficio. Obviamente no cogeríamos tanto, ajustaríamos el take profit a esta zona de mínimos anteriores, pero seguiría siendo un 6% simplemente teniendo en cuenta esas divergencias. Un poco más atrás tenemos otra bastante clara, esta de aquí y la siguiente más baja.
mientras que el precio sigue subiendo a otra zona. Buena zona de venta o de entrada en short. Detectamos además que hay bastante espacio entre esa zona y la media con las bandas de volatilidad, así que colocaríamos nuestra primera operación y tomaríamos ahí esos beneficios. Otro 1,5% sin prácticamente ningún riesgo. Aquí tenemos otra incluso dentro de un movimiento tendencial alcista. Tenemos aquí esta divergencia, el oscilador bajando mientras el precio ha subido. Zona de entrada en short o de tomar beneficios en el caso de que viniéramos en largo cogiendo toda esta tendencia. ¿Y qué ocurre? En este caso tenemos esas medias un poco más cerca, así que en el momento que viéramos que una vela toca esa banda de volatilidad superior, ya tomaríamos beneficios. Otra operación pequeñita, entre comillas, ya que es un 1% en spot y a otra cosa. Esta sería la forma más segura de coger estos pequeños cachos contra tendencia. Por supuesto, siempre os vamos a recomendar operar a favor de la tendencia, ya que tendréis una probabilidad más alta de éxito siempre. Pero bueno, para todos aquellos que seáis más scalpers, pues también está bien saber cómo coger esos cachitos del medio. Y claro, lo bueno que tiene esta combinación de indicadores es que podemos realizar muchos estilos de operación, también teniendo en cuenta estos puntos de gran presión alcista o bajista para combinar con esa información del oscilador y, por supuesto, todas estas zonas de ruptura, pullbacks, etc. Pero bien, hasta aquí el vídeo de hoy con todas las estrategias, pero simplemente añadiros un detalle. Y sí, son estas señales automáticas que veis que se combinan también con la información de esta estrategia que os acabamos de dar, pero estas señales automáticas son de uno de nuestros indicadores de la comunidad privada de AlgoTraders, donde gracias a nuestros indicadores potenciados por inteligencia artificial y que son capaces de adaptarse y de encontrar a la perfección esos mínimos y esos máximos de forma prácticamente automática en todo tipo de activos, ya son más de 500 personas las que se están aprovechando de todo esto para llegar a conseguir la rentabilidad. Así que os dejaremos un enlace en la descripción para todos aquellos que queráis llevar vuestro trading al siguiente nivel y, por supuesto, repito, para todo tipo de activos, criptomonedas, Forex, mercados tradicionales, lo que sea. Os dejaremos también un código de descuento del 30% para todos aquellos que queráis probarlo porque, repito, hay mucha gente que después de probarlos ya no puede operar sin ellos. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.